Muchas gracias. Les voy a hablar justamente de la adolescencia. Y bueno, generalmente cuando se escucha adolescencia, mucha gente dice, no, la edad de la punzada, terrible, es la peor edad. Y no, simplemente es una etapa más de la vida y una etapa muy importante porque es de gran crecimiento personal. Y es una etapa que también puede ser divertida y disfrutarse como papás, pues como adolescentes, claro, pero como papás también puede ser algo divertido. Y simplemente es una etapa más, pero comprender a un adolescente no solo implica reconocerle lo que es, sino que requiere también aceptarle en lo que aún no es. Y la adolescencia es un periodo largo de transición en el que el individuo alcanza el funcionamiento adulto de la personalidad. Y bueno, la adolescencia es una etapa de tensión, confusión, dudas, descontrol. Hay una crisis del adolescente, pero también hay una crisis parental. Hay una crisis también para los papás, para la mamá, para el papá. Es una etapa de muchos cambios, cambios físicos, cambios en la forma de pensar, cambios emocionales, entre varios otros. Y todos esos cambios generan ansiedad al adolescente. También a veces a los padres les genera ansiedad. Es común, es natural. Y es una etapa donde la persona está en medio de un torbellino emocional. Hay cambios bruscos, emocionales. Puede ser que en un momento estén contentos, de repente ya se enojaron, de repente tristes. Es como una etapa muy voluble en cuanto a estado de ánimo y de cambios bruscos en ánimo y de cambios también bruscos en cuanto a su opinión. Quizás de repente piensan una cosa y opinan algo y unos minutos después opinan lo contrario o algo diferente. Es natural, es parte también de todos estos cambios. Y es una etapa muy importante porque empiezan a explorar un nuevo sentido de libertad, a descubrir el mundo desde una perspectiva diferente. Están reconstruyéndose, buscando hacia dónde quieren ir. No tienen una identidad todavía definida, están justamente en búsqueda de esta identidad para poder encontrar su lugar en el mundo. Y es una etapa donde el adolescente se cuestiona y te cuestiona. Cuestiona mucho a los papás, cuestiona a los adultos en general, pero también se cuestiona. Entonces, se cuestiona mucho y te cuestiona mucho también. Y eh, ¿por qué? Porque las respuestas del adulto ya no le satisfacen, ya no le son suficientes. Necesita una respuesta personal propia que va generando. Entonces, por eso cuestionan mucho, cuestionan valores, cuestionan ideas, cuestionan criterios y empiezan a formar su propio criterio respecto a muchos ámbitos y temas. Eh, y están buscando ser yo en medio de los otros. En la adolescencia, la familia sigue siendo muy importante, aunque nos excluyan, pero sigue siendo importante. Sin embargo, necesitan al grupo social y este cobra mucha importancia en esta etapa, en esta edad. Los amigos funcionan como espejo, se identifican, se, se reflejan en cosas que están sintiendo o viviendo similares. Entonces, digamos, en la infancia, generalmente la familia es como la parte más importante en ese aspecto social y de redes. Y al llegar a la adolescencia cambia. La familia pierde un poco de importancia y cobra mayor importancia ese grupo social, esa parte de amigos. Sin embargo, les digo, la familia sigue siendo importante, aunque empieza a haber un distanciamiento de la familia o de los papás.
pero sigue siendo importante porque son las personas que más te han amado o que más te van a amar y que siempre te van a acompañar a lo largo de tu vida. Y en la familia es donde el adolescente también se reconoce, te, te valoras, puede ser incluso imperfecto y de todas formas te van a seguir queriendo, ¿no? Otro aspecto importante de la adolescencia es que es difícil que logren autorregularse, están en proceso todavía para eso, para lograr autorregularse. Es una etapa también donde le dan mucha importancia a la apariencia física y a las destrezas, a las habilidades, destrezas físicas, incluso empieza a haber competencia en cuanto a en qué soy mejor o qué hago mejor que otros. Esta parte es muy importante para ellos, les digo, tanto apariencia como habilidades en general. Otro punto muy importante a tener en cuenta es que el cerebro todavía no está terminado, sigue en desarrollo y en maduración. Es un cerebro que está cambiando y que es vulnerable. De hecho, termina de desarrollarse y de madurar entre los 25 y 30 años de edad. Hasta esa edad finaliza completamente ese desarrollo y esa maduración del cerebro. Al llegar a la adolescencia, hay conexiones neuronales que se pierden porque ya terminaron su función, ya cumplieron su función. Y hay otras que empiezan a generarse, a desarrollarse, unas nuevas. Y este desarrollo y maduración que les digo del cerebro, de hecho, a lo largo del tiempo va de atrás hacia adelante. Digamos, lo último que termina en desarrollarse y madurar es la parte frontal, la parte de adelante, que justamente como decía en la conferencia anterior la maestra Raquel, tiene que ver con poder tomar buenas decisiones, plantearse prioridades, capacidad de planear, de anticipar cosas, etcétera. Y bueno, esa parte frontal es la última en terminar de madurar, pues. Y también es una etapa donde hay un duelo por diversas pérdidas. Existe la pérdida del cuerpo infantil, el cuerpo cambia, hay una etapa donde incluso si uno los ve, sus brazos son largos, ¿no? O las piernas largas, son un poco torpes. Finalmente están acostumbrándose al espacio con ese nuevo cuerpo, entonces igual y chocan o se pegan con ciertos objetos. Entonces, bueno, hay un duelo por ese cuerpo infantil, hay un duelo por ese lugar de niño pequeño en la familia, un duelo por ese hijo, pero siendo infantil. Hay diferentes duelos en esta etapa. Y el adolescente comienza a tener una nueva representación mental de sí mismo o de sí misma. Otro aspecto muy importante es que es la etapa en la cual se da lo que es la orientación vocacional, es decir, que tienen que tomar ciertas decisiones importantes respecto a lo que se van a dedicar, qué quieren hacer en su vida, qué quieren estudiar, en un futuro cómo se visualizan trabajando en qué. Y otro aspecto muy importante de esta etapa, de esta edad, es la sexualidad, que empieza a haber mucha más inquietud sexual, empieza a haber lo que es la elección de pareja en esta etapa y bueno, todo lo que gira alrededor de la sexualidad, que también empieza a cambiar. Y bueno, las mamás, los papás, ¿qué es lo que pueden hacer? Sobre todo, acompañarlos a crecer. Así de simple y complejo a la vez. Acompañarlos en este crecimiento, acompañarlos en esta etapa. Algo que sucede es que hay un nuevo proceso de separación e individuación y subrayo individuación porque es más este último, el 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 diferenciarse, la individuación. Y hay una separación de la figura de los padres, pero de la figura de los padres de la infancia,
no de los padres actuales, de esos padres y de esas figuras de nuestra infancia, no de los presentes, digamos, no de los actuales. Y esa separación e individuación es progresiva, es decir, poco a poco, pero a su vez es progresiva y regresiva, es decir, empiezan a independizarse, a querer ser más libres, a querer hacer más cosas solos y empiezan a separarse, como a diferenciarse, a tener también sus propias opiniones, sus propias necesidades, deseos, o a lo mejor la mamá, ay, ponte el suéter que hace frío. Pues yo no tengo frío, o sea, tú tienes frío, pero pues yo no tengo frío, o sea, ya no tengo por qué a fuerza opinar o pensar como tú, o sentir que tengo frío porque yo no lo tengo si tú lo tienes, ¿no? Entonces, bueno, empieza esta como separación y distanciamiento, pero en ocasiones, a lo largo de este proceso se da constantemente la progresión, regresión, progresión, regresión. Entonces, van en la progresión de separarse, pero llega un momento en que pueden sentirse un poco inseguros en esa separación de los papás, porque finalmente llevan muchos años acostumbrados a ese vínculo con los papás y a lo mejor a cierto apego y a un tipo de relación distinta. Entonces, en algún momento eso puede generar como cierta inseguridad, como que dejan su lugar seguro y como cierta zona de confort. Entonces es cuando viene eso que se le llama regresión. Regresan de nuevo a los papás, vuelven a estar como un poco más con los papás, pero necesitan seguir independizándose más. Entonces, en algún momento, eso les vuelve a incomodar. O sea, esa cercanía con los papás, como que ya me da medio picazón, como que me incomoda, no, 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 y entonces vuelvo a la progresión y a separarme un poco más, pues. Y justamente esta parte de separación, de individuación respecto a los padres, la mamá, el papá lo pueden sentir como un ataque y una herida narcisista. Se sienten desplazados, se sienten descalificados, a veces no validados, no tomados en cuenta, pero bueno, sobre todo desplazados y pueden sentirlo como un ataque, porque para el adolescente además es como, te necesito, pero no te quiero necesitar, entonces no te necesito, ya no te necesito, ¿no? Y para los papás también hay una sensación de pérdida, porque los adolescentes comienzan a tener más actividades de forma independiente y otras actividades que ya no incluye a los papás, pero luego vuelven tranquilos. Les digo, y es una etapa que además también puede disfrutarse, pues. Y un punto súper importante de esta edad es que necesitan enojarse para diferenciarse. Es decir, en esta separación que les decía, sobre todo individuación, más bien, necesitan enojarse porque si no, no me separo. O sea, me enojo con mi mamá, me enojo con mi papá, porque es una forma de tomar distancia, de empezar a ser yo y de justamente eso, tomar distancia, diferenciarme, separarme. Pero es muy importante que los padres no lo tomen como algo personal. O sea, no es hacia ellos como personas en lo personal. O sea, bueno, si es contra ellos, o sea, sí, esa tristeza, ese enojo, esa rabia, claro, la mamá o el papá pueden ser los depositarios de esos sentimientos, desgraciadamente, porque es con quienes conviven mucho. Entonces, sí, igual sí se enojan contigo, pero lo importante es que no te lo tomes como algo personal en cuanto a que, se enoja conmigo o cualquier otro sentimiento también, pero el enojo es más evidente por cómo soy, por ser su mamá, o sea, por ser su mamá como algo personal, porque soy Jimena, o sea, intentar no tomárselo como algo personal. Y es común que en esta etapa, dentro de esta necesidad de enojarse, devalúan a los papás, los critican, les da pena. Entonces, no, 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 ya no me desbeso enfrente de mis amigos, ¿no? O no, déjame aquí unos 20 metritos antes de la entrada de la escuela. No todos, ¿no? Pero
pero bueno, a algunos sí les da pena. Y es que es parte de esta separación. Si admiras a tus papás, no logras separarte. Entonces, eso tiene que ver. Espérenme un segundito. Disculpen, es que ando bastante agripada, pero ya. Y bueno, esto que acabamos de ver, entre muchas otras cosas, pero no podemos profundizar ni ir muy a fondo en varios de los conceptos por ser una conferencia y implica cierto tiempo. Pero todas estas cosas que acabamos de ver son naturales, normales, no me gusta la palabra normal, pero para que quede claro, entonces yo le llamo más naturales, comunes en la adolescencia y es parte de, está bien. Ahora vamos a ver más bien qué cosas sí pueden hablarnos de alguna psicopatología, qué cosas sí pueden resultar preocupantes en la adolescencia. Digamos, son como puntos de atención, puntos a tener en cuenta. Uno puede ser si el adolescente o la adolescente presenta insomnio, sobre todo que sea mayor a 3 semanas. Insomnio puede ser inicial, o sea, de que le cueste mucho trabajo quedarse dormido o dormida, o a mitad de la noche despertar, insomnio intermedio y ya no dormirse después de mucho tiempo, etcétera. Otra es si notan que empieza a tener cierta alimentación o cierta dieta restrictiva o pérdida significativa de peso o atracones de comida y a lo mejor acompañados de culpa. También si empiezan a ver que hay trastornos en la imagen corporal, en cómo se sienten con su cuerpo, pero se refiere a una preocupación excesiva por algo relacionado con el cuerpo y generalmente es algo falso, algo imaginario. Les digo el pero porque en la adolescencia es natural que haya como cierta inconformidad en cuanto a esa imagen corporal y en cuanto al esquema corporal. O sea, es natural. En algún momento pueden sentirse que, uy, qué bonita estoy, uy, qué bien me veo y sus selfies y así. Y a lo mejor en la tarde ya se ven horribles, se sienten horribles, se ven al espejo y de un día para otro o en el mismo día, de unos minutos a otros. Y como están en constante cambio, pueden sentirse insatisfechos con algún aspecto de su cuerpo, de su físico. Eso es natural en la adolescencia. Por eso les decía, más bien es como una preocupación excesiva y sobre todo que tenga que ver con algo que no es real, que es imaginario, que es falso, que en la realidad no es así, pero él o ella lo percibe así. Otro punto importante es si notan que empieza a tener tics o tartamudez o que se vuelven hipocondriacos y piensan todo el tiempo que están enfermos y que ahora tengo esto y ahora tengo lo otro. También si notan algún tipo como de fobia social y aislamiento, es natural en la adolescencia que el chavo, la chava, busque su propio espacio y se aíslen en la casa, que les guste estar en su cuarto solos, que les guste estar en su espacio solos. Entonces, eso es natural, es parte también de la edad, como buscar en esa búsqueda de identidad, en esa búsqueda de mi propio criterio, de estar, les digo, ubicando mi lugar en el mundo, ese querer estar solo a ratos o con frecuencia es natural. Pero, como les decía, la parte social de amigos, la parte de convivencia con pares, con gente de su edad, cobra mucha importancia. Entonces, en ese sentido es que si notan aislamiento y que no quiere salir y que no convive con otras personas de su edad, con sus amigos, eso sí sería como un dato de alerta. También sí existe, obviamente, abuso sexual hacia otros menores de edad. Si notan que hay depresión o anedonia, que es la falta de disfrutar, de placer, de la falta de emoción y gusto por las cosas que hace,
o si hay una ansiedad grave. También si notan que hay abuso de alcohol o de drogas, autolesiones o autoagresión, que la siguiente conferencia va a ahondar la maestra Marcela en este tema de autolesiones, que es muy importante y que actualmente se ha incrementado de manera considerable. Si notan también que hay preocupación por pensamientos extraños, muchos adolescentes sobrepiensan las cosas, como parte de todo lo que les dije al inicio, pero más bien se refiere a pensamientos que los invadan, pero que sean muy desagradables y negativos, o que sientan que todo el mundo los ataca, todos están en su contra, me persiguen, como ese tipo de pensamientos. Otro punto a tener en cuenta es si son agresivos y con frecuencia, o si hay descuido de su autocuidado, de su persona, que no se quiera bañar. Muchas veces no les gusta bañarse, pero más bien que no se quieran bañar o no se bañen, no se peinen, estén sucios con la misma ropa, o sea, como ese tipo de descuido. Les digo, porque es una edad donde además les importa esa imagen y esa apariencia. Y ahora entrando a lo que es comunicación y la relación con los adolescentes, piensa, tú fuiste adolescente también, porque aquí ahorita no estamos presentes ningún menor de edad o menor de 10 años o así. Fuiste adolescente. ¿Cómo te hubiera gustado que te acompañaran en esa etapa, en todo ese periodo? ¿Cómo te hubiera gustado que te acompañaran tus papás o ciertas personas en esa etapa? Y importante, pues que en esta edad les cuesta más trabajo expresar cosas. A lo mejor son respuestas así como, sí, no, bien, y tú quieres que te cuente más, bien, ya. Entonces sí, les cuesta más expresar. Entonces intenta hacerle preguntas abiertas, preguntas que no conlleven a una respuesta nada más de sí o no, sino preguntas más abiertas. Algo importante, súper importante, es tener empatía con los chavos, con las chavas. Así que pregúntate, cuando te platican algo, te hablan de algo, ¿te interesa? Más bien los juzgas, los escuchas, los descalificas, no le das valor o importancia a lo que te está diciendo. A lo mejor para ti no es tan importante, pero para ellos es muy importante, es su mundo, ¿no? Tratas de comprenderlos. ¿Cuál es tu reacción generalmente? Porque lo que más va a ayudar a los adolescentes es esa empatía, tratar de tener empatía con ellos. Y otra cosa que puede ayudar mucho es tratar de buscar soluciones juntos a los problemas, a los conflictos, a las situaciones problemáticas que vayan surgiendo. Buscar soluciones juntos y tomar en cuenta obviamente su opinión. También fundamental el que te intereses por su vida y por lo que te platica, pero un interés genuino, real. Incluso eso te va a ayudar a conocerlo más o a conocerla más. El que te platique de lo que le gusta, de lo que le interesa, que tal deporte, que tal música, tal grupo, que tal concierto, el videojuego, etcétera. Te va a ayudar a conocerlo más y a conocer más lo que piensa, lo que opina, cómo piensa, con qué está de acuerdo, con qué no está de acuerdo. Eh, entonces, un interés real por lo que hace, por lo que le gusta, por su vida, por lo que te cuenta, y tratando de no juzgar lo que te está diciendo. Finalmente, generalmente no tienen malas intenciones, no hacen cosas o dicen cosas para lastimarte con mala intención, pues. Y también muy importante, generarles confianza, la confianza de que te platiquen cosas. Eso se va desarrollando y generando desde que son niños, desde pequeños. Entonces, bueno, esperemos que ya traigan un bagaje previo.
pero sí generar mayor confianza. Entonces, si te platica algo y luego la regañas o lo regañas, lo criticas, lo castigas, a lo mejor ella te platica algo, te burlas, pues ¿cómo va a tener confianza de volverte a platicar más cosas? Si siente que no lo entiendes, si siente que lo descalificas, que lo estás juzgando o que recibe críticas o regaños o que te enojas por, ¿cómo puedes pensar eso? ¿O cómo que hiciste eso? Primero escucha, solo escuchar. Entonces, ¿cómo desarrollar confianza con esta empatía, con esta escucha? Siendo tú honesto o honesta también al transmitirle lo que sientes, lo que piensas. Se vale también que le hables de lo que tú sientes o de cómo te sientes en relación a eso o en relación a lo que están viviendo o en cuanto a la etapa que está viviendo. Entonces, mientras más comprendido se sienta o más empatía exista, más escuchado o escuchada se sienta, va a tener más confianza de platicar cosas. Eso es seguro. Ahora, también ten por seguro, no te va a platicar todo. Son adolescentes, no te va a platicar absolutamente todo, pero sí va a haber confianza, lo cual creo que es súper importante en esta edad, porque justamente es una edad donde también hay ciertos peligros, ciertos riesgos, donde empiezan a vivir cosas nuevas. Y qué mejor que no las oculten, que no te mientan, que no te evadan o que no se entere. Mejor tener la confianza de el amor es incondicional, sí la regué, sí me equivoqué, pero a pesar de eso lo platico porque sé que mi mamá o mi papá me pueden ayudar. Me salté, espérame. Ya. Entonces, ¿qué más ayuda en esta relación, en la comunicación? Escuchar más que hablar, escucha más. Tenemos dos oídos y solo una boca. Quizás es para que escuchemos más de lo que hablamos, ¿no? Pienso yo, quizás, entre otras cosas. Pero bueno, escucha todo lo que quiere decirte, aunque no todo te guste. Se vale que no todo lo que te platique te guste, se vale, y se vale que piensen diferente. Pero trata de no juzgar, sino de entender. Y también de no interrumpir. Entonces, si tú logras realmente escuchar, no oír, sino escuchar, se van a sentir valorados, se van a sentir comprendidos, entendidos y van a generar mucha más seguridad para expresar sus opiniones y también se les está ayudando a que ellos mismos aprendan a escuchar. O sea, les está uno también modelando esa importancia de escuchar y de respetar esas diferencias. Otro aspecto que ayuda mucho es justamente respetar su espacio, su intimidad, su privacidad. Respetar, respetar y tolerar las diferencias. Y confía, que confíes. Confía en él o en ella, pero también confía en ti, como mamá, como papá. Confía en lo que has estado formando durante muchos años, toda la infancia, los valores que has inculcado, la forma de cómo resuelves conflictos, la forma como te comunicas, la forma como te relacionas con la gente. Me refiero no solo con ellos son como esponjas de niños, absorben todo y ven, escuchan, pero absorben todo. Cómo resolviste el problema en la calle o si eres de los que va y en el claxon y todo va formando el modelo, o sea, como modelaje de cómo se resuelven problemas, de cómo se reacciona entre ciertas cosas. Entonces, el punto es, ya traen un bagaje de muchos años de cosas que les has inculcado, que les has tratado de enseñar y sobre todo esos valores que para ti como persona y como familia son importantes. Entonces confía en el trabajo que ya has hecho, pero confía también en él o en ella, en el adolescente o en la adolescente. Y
Algo también fundamental es que siguen necesitando reglas y límites. No es como que, pues es que ya estás grandecito, ¿verdad? No pueden hacer lo que quieran y lo que se les dé la gana. No, todavía no. Necesitan reglas y límites y siguen siendo muy importantes. No les gustan ni las reglas ni los límites, pero los necesitan. Sí los necesitan y ellos mismos saben que los necesitan, aunque no lo expresen. ¿Por qué los necesitan? Porque aún no tienen la habilidad de ser responsables en todo, ni de ser totalmente independientes. Y esas reglas y esos límites les dan seguridad. O sea, finalmente brindan seguridad. Ayudan a que la convivencia en general también sea como más ordenada y que la convivencia incluya respeto de unos hacia otros. Y bueno, tienen muchas ventajas las reglas y los límites, ¿no? Pero algo importante es, no esperes a que tengan la iniciativa, así de que vas y, yo creí que ibas a ordenar tu cuarto, pero pues ya veo que no, ¿no? O, chales, pensé o me imaginé que ibas a doblar tu ropa. Por eso la dejé ahí. No, no esperes, no van a tener la iniciativa. Sus prioridades son otras, la verdad. Entonces, hay que darles la orden directamente. Por favor, dobla tu ropa. ¿No? Hay que darles la orden así, directamente. Y la diferencia, porque a veces se confunde o hay gente que no distingue bien la diferencia. Entonces, la diferencia entre una regla y un límite es, una regla es una instrucción clara y concreta sobre un comportamiento. Es decir, qué se vale o qué no se vale, qué se puede, qué no se puede. Y un límite es hasta dónde se puede llegar con un comportamiento o con ese comportamiento. Es decir, hasta dónde se vale y hasta dónde no. O sea, el límite justamente. Con un ejemplo creo que queda mucho más claro. La regla podría ser, de lunes a viernes puedes jugar videojuegos cuando hayas acabado la tarea. Entonces, la regla es cuando ya acabó su tarea, sí puede jugar videojuegos, pero hasta que acabe la tarea. ¿Verdad? Pero, ok, acaba la tarea, se pone a jugar, pero tampoco es que pueda jugar desde las 5 o 6 de la tarde o 7 de la noche hasta la medianoche, hasta las 12 de la noche o madrugada, hasta cuando se me dé la gana. Entonces, cuando acabes tu tarea, puedes jugar videojuegos de lunes a viernes. Ahí está la regla. Pero puedes jugar 1 hora o 1 hora y media, el tiempo que consideren. Ese es el límite. Por eso les digo, pero no es, pues ya juega hasta las 4 de la mañana, pero puedes jugar 1 hora por día, ¿no? Es un ejemplo que creo que da más claridad. Y es muy importante también con los adolescentes informar las reglas y las conductas esperadas. ¿Qué es lo que se espera? No dar por hecho, así como no somos adivinos, ellos tampoco son adivinos. Y también explicar qué va a pasar si no cumple con esas reglas o con esos límites y que si existe una consecuencia sea a la primera, desde la primera vez que no cumple. No a veces sí y a veces no, dependiendo, porque entonces ya es una confusión donde no saben cuándo se vale y cuándo no se vale y no funciona. Ni tampoco retroactivo, que esas consecuencias sean algo corto, algo también congruente con la gravedad de esa situación para la familia o para ti. O sea, obviamente existen cosas que son más graves que no haya hecho o que haya hecho y otras no tanto, ¿no? Permítanme unos segunditos. Listo, disculpen el mal momento que me dio la gripa, pero bueno. Entonces, informar esto, les digo, y sí a la primera. Un ejemplo.
Sí, ok, empieza el año escolar, segunda de secundaria, tercera de secundaria. Si repruebas alguna materia, no vas a poder jugar videojuegos 2 semanas o una semana. Les digo, eso es de acuerdo a cada familia y a otros aspectos, ¿no? O si repruebas una materia, no vas a poder salir con tus amigos la siguiente fiesta que haya. Okay. Y entonces, supongamos que reprueba y, bueno, ok, ahorita te doy chance. Y el siguiente, bueno, te doy chance. Pues no funciona de nada porque no se está haciendo firme y entonces lo que ellos ven es, no importa que no cumpla, de todas formas, o sea, no importa que no cumpla yo con lo que tengo que hacer y con no reprobar, de todas formas consigo lo que quiero o de todas formas no cumplen ellos con la consecuencia. O, bueno, ok, ahorita te lo paso, pero vuelve a reprobar y a la tercera, no, ya, ahora sí, lo hacen retractivo, ¿no? Pero como ya llevas 3, ahora 6 meses no ves tele, no usas celular, no sales, no, no funciona. Es más, los castigos así largos no funcionan. Y yo considero que es mejor como consecuencias y llamarle consecuencias, igual que uno, todo lo que hacemos tiene consecuencias, o buenas o malas según lo que hayamos hecho. No, no es castigo necesariamente. ¿Y qué hacer o qué más hacer? Ayudarles a que sean más responsables, a que sean más autorresponsables. Estén ya en una edad donde pueden ir desarrollando mucho más y generando mucho más ese ser autorresponsable, responsable de sí mismo. Que ellos mismos vean las consecuencias de sus actos, de sus comportamientos. No sirve que les eches un rollo largo, largo, largo. Se pierden y ya te escucharon una sola parte y no funciona mucho, ni tampoco castigar constantemente, que todo por todo sea castigo y constantemente sea castigo. No funciona porque lo que sucede es que empiezan a mentir precisamente para que no me castiguen o no. Entonces empiezan a mentir o empiezan a tener más problemas de conducta, la rebeldía aumenta, el enojo aumenta y además no logran enfrentar sus errores y aprender de sus errores y hacerse realmente responsables. A lo mejor que guardo la ropa con tal de que no me castiguen, no porque entiendan por qué es importante guardarla o no porque entiendan por qué es importante que haga mis tareas. Ajá. ¿Cómo ayudarles en esta responsabilidad en hacerse autorresponsables? Uno puede ser incluyéndolo en problemas de la familia, de acuerdo a su edad, obviamente, y de acuerdo al tipo de problema. Pero bueno, incluirlo en cuanto a que opine también, brinde a lo mejor sugerencias, alternativas, que en las cosas que él o ella vaya a elegir, también que pueda tener alternativas de esa elección y que se haga responsable de las consecuencias de lo que haya elegido. Que vea también las ventajas y desventajas de lo que no quiere asumir, de lo que no quiere hacer o de la decisión que haya tomado. Y también ayudarles a desarrollar más habilidades sociales, principalmente, entre otras también, pero principalmente dentro de estas habilidades sociales, que puedan expresar su opinión, sus creencias, expresarse, que puedan expresar, que aprendan a poner límites también en cuanto a con qué están de acuerdo, con qué no, qué si quieren, qué no quieren, que ellos mismos y ellas mismas también aprendan a poner límites, eso es muy importante, que aprendan a negociar, a no dejarse influir, porque es una edad muy influenciable, además, y es una etapa donde hay mucho miedo al rechazo, donde, como les decía, esa parte social es fundamental y hay mucho miedo al rechazo. Y a veces por ese miedo les puede generar inseguridad y a veces el enojo, la envidia es la forma de poder enfrentarse a ese miedo, ¿no? Y ¿qué más hacer? Se puede incluso hacer como un tipo de contrato con el adolescente. Es decir, de, ok, tú te comprometes a esto, yo me comprometo a esto. O si tú cumples con esto, entonces puedes tener esto, puedes disfrutar esto. O sea, cumples con X obligación
ganas el poder disfrutar tal cosa, ¿no? Entonces, un contrato, pero donde haya un compromiso mutuo. ¿Y qué va a dar a cambio él o ella? Y también que las consecuencias de sus acciones sean lógicas, sean racionales, sean de acuerdo a lo sucedido o a la gravedad de lo sucedido. Les digo, también hay de gravedad a gravedad, ¿no? Y un aspecto muy importante con los adolescentes es aprender a negociar con ellos. Ya no es como en la infancia, que mucho es a lo mejor darles órdenes y que ellos cumplan esa orden. En la adolescencia funciona mucho el poder negociar. Claro que hay cosas que no son negociables. Hay algunas que sí, hay otras que no. Hay algunas que no, como que diga, pues ya no voy a entrar a tercero de secundaria, ya no quiero estudiar y no voy a hacer nada de mi vida. Ya no quiero ir a la escuela. Pues no, es lo que le toca hacer, eso no es negociable, ¿no? O eh, la agresión a las personas. O sea, hay cosas que no son negociables, pero en las otras ayuda mucho el poder negociar. Porque incluso si tú como adulto eres flexible, flexible, no digo que el adolescente haga lo que se le dé la gana, no, flexible, generalmente el adolescente va a responder más como dijo o a lo que se comprometió. O sea, si hay cierta flexibilidad, generalmente ellos responden mejor. Y el hecho de poder negociar con ellos también les hace sentir que ellos están decidiendo o que se les tome en cuenta y eso hace que cooperen más o darles alternativas, ¿no? De, ok, bueno, tú quieres a las 2 de la mañana regresar, pues no es muy tarde por esto, pero yo te había dicho a las 11, ¿qué te parece? 12:30 o 12, o sea, como buscar negociar. Y el negociar, ¿por qué ayuda? Aparte de lo que les acabo de decir, porque implica que están participando en la solución de conflictos, en resolver situaciones, cooperan a brindar ideas, etcétera, y cooperan más con las cosas también. Les ayuda a reflexionar, o sea, a la hora de negociar o de tener alternativas, les ayuda a reflexionar. Fomenta el diálogo también, el intercambio, la comunicación, el diálogo, y se trata sobre todo de un ganar-ganar, donde las dos partes puedan sentir satisfacción y lleguen a un acuerdo con el cual se sientan a gusto ambas partes. ¿Qué más se puede hacer? Pues importante reforzar su autoconcepto, reforzar su autoestima, porque eso les va a ayudar también a que se valoren más y a que se dejen influenciar menos. Que les decía, es una edad sí muy influenciable, pues. También ver qué batallas eh, se deben pelear. Como les decía, los adolescentes en muchas ocasiones necesitan pelearse porque es parte de esa separación. Pero uno como adulto, pues elegir en qué tanto me engancho o no, o en qué no me engancho, ¿no? Súper importante estar disponibles, que el adolescente sienta que están disponibles a escucharlos, a que a lo mejor ahorita no quiere hablar él o ella, pero aquí estoy para ti. Ok, no me quieres contar ahorita, pero sabes que cuentas conmigo en cualquier momento, puedes acercarte y hablamos, ¿no? O sea, que sientan que están disponibles para ellos, pues. Eh, También ayuda mucho en la adolescencia el sentido del humor, la sorpresa, la improvisación, la paradoja. Y por último, pues sí, es una edad donde existen más conductas de riesgo por la etapa que están pasando. También porque además algo fundamental es que quieren encajar, quieren sentirse parte de un grupo, quieren sentirse aceptados, valorados por los pares, por los de su edad. O sea, no por mis papás, no, o sea, por los de la edad. Y entonces, en esa búsqueda de ser aceptado, pueden caer en más conductas de riesgo. Pero ese querer encajar, querer ser aceptado, puede ser
hacia lo negativo, o sea, de, ok, hago cosas con las que a lo mejor no estoy tan de acuerdo o que sé que no son las ideales para sentirme parte de, o puede ser por lo positivo. Entonces entro a tal deporte en equipo o a un nuevo grupo social, o sea, también puede ser hacia lo positivo. Ahora, conductas de riesgo porque además generalmente los beneficios sociales superan las consecuencias de las decisiones que toman. Les digo, en ese estar como ávidos de reconocimiento y de aceptación de los demás, a veces esos beneficios sociales son más altos. Y además es una etapa en la que hay mucha confusión y lo que vimos al inicio de la plática también, ¿no? Ese torbellino de pensamientos, de emociones. Entonces, por eso es que los vuelven más susceptibles a ciertas conductas de riesgo. Y además, actualmente tienen una influencia de miles de mensajes auditivos y visuales de Internet, la conferencia que acabamos de ver de la maestra Raquel, ¿no? Miles, o sea, miles diario. Bombardeo de cosas visuales y auditivas de Internet, de las redes sociales, que influyen, desgraciadamente en la actualidad, sí influyen mucho en su forma de pensar, en su forma de sentirse, en su forma de comportarse, en que se comparan y entonces, no, pues yo siento que soy horrible. O sea, sí influye mucho también. Y además conductas de riesgo en cuanto a esto último que en México no están 100% confiables las estadísticas porque hay como diferentes datos de edades, no hay como un consenso tal cual, pero bueno, más o menos el punto es que la edad de aparición de intentos suicidas, de alcoholismo, de drogadicción, ha bajado mucho la edad en la que inicia o en la que se presenta eso. Desgraciadamente ha disminuido significativamente e incluso en cuanto a intento suicida hay niños ya de 10 años que han pasado por eso, por ejemplo. En cuanto al alcohol, les digo, no hay un consenso exacto, incluso en México, pero eh, alrededor de entre los 12 y los 15 años es cuando inician el consumo de alcohol. Y en cuanto a drogas, alrededor de entre los 10 y los 17 años es las edades en las que se inicia el consumo de drogas. Entonces les digo, son cosas que están sucediendo a más temprana edad. Y aquí les dejo algo de bibliografía. Agradezco mucho su interés para estar en esta plática de adolescencia. Hay mucho más que podemos abordar de la adolescencia. Les comparto que en Cefapsi estamos creando un curso justamente que se llama Acompañando y conviviendo con adolescentes. Esperamos que aproximadamente en unos 2 meses esté listo. Nuestros cursos en Cefapsi son asincrónicos, entonces los pueden ir tomando cuando quieran, en los momentos que quieran, los días que quieran. Al inscribirse tienen X número de semanas para tomar ese curso porque es asincrónico. Entonces, por si nos quieren visitar en www.cefapsi.com, tenemos cursos de diferentes temas. Ahí también ahí en el catálogo de cursos y en nuestra plataforma también tenemos cuentos y libros, los que estuvieron en la presentación de algunos libros que son descargables, que son electrónicos. Y pues agradezco, les digo, su interés en este tema. Y ahora, pues, si tienen dudas, comentarios, reclamos, adelante.